Perfecto, arranco. A ver, bueno, vuelvo a la presentación, ahora les voy a compartir pantalla, un segundito. Un poco entonces ya vimos, o sea, terminamos en la definición de periodismo de datos, que lo que les decía, está en permanente movimiento también. Creo que una cosa que me olvidé decir, que me anoté acá en mis apuntes, es que usualmente también se asocia el periodismo de datos con temas estadísticos. No siempre es el caso, o sea, no siempre todo tiene que ver con números. Muchas veces uno en las distintas columnas en las que arma sus bases de datos tiene nombres de personas y quiere ver, por ejemplo, si X senador viajó más o menos, que es verdad, el resultado es un número, pero no todo tiene que ver con, digamos, columnas numéricas y bajar planillas de institutos de estadísticas, o sea, para nada. Yo hay un caso que siempre cuento que hicimos en 2015 en La Nación, que ya tienen bastantes años, pero en su momento analizamos los viajes de la presidenta al exterior. Y esa nota salió de, digamos, segmentar todos los avisos del boletín oficial que mencionaban los viajes, o sea, detectamos que había, nuevamente, esta tarea de detectar patrones. Detectamos leyendo el boletín oficial que se publicaban los avisos de autorización cuando la presidenta salía fuera del país. Esos avisos tenían distintas categorías. Algunas de esas categorías eran el avión que se usaba, qué funcionarios acompañaban, cuál era el destino y de qué día a qué día viajaba. Entonces, ahí no teníamos números, digamos, lo que teníamos eran fechas y nombres. Y los números surgieron después de analizar esos datos que eran texto, por así decirlo. Pero empezamos a ver también con esa base, bueno, cómo cuando la presidenta se acercaba, tenía más conexión con determinadas áreas de gobierno, los funcionarios que iban a los viajes al exterior estaban más relacionados con esas áreas, y cómo cuando empieza a perder como relación con esos funcionarios, cambia el foco y se empezaba a llevar a más gobernadores a estos viajes. Entonces, no piensen nuevamente como únicamente el periodismo de datos con bajar planillas de institutos, de organizaciones que trabajen con números, sino que muchas veces estas bases surgen de sus propias ideas de entender cómo funcionan las cosas. Hay una nota, nuevamente, que yo siempre traigo a las clases de una alumna de la UCA, que para los que no conozcan Buenos Aires tiene en algunas esquinas o distintas partes de las veredas lo que se llaman carteles de estrellas amarillas. Y esas estrellas amarillas tienen adentro de la estrella un nombre, y es el nombre de una persona que murió en un siniestro de tránsito. Entonces, esta alumna lo que hizo fue detectar que, digamos, estas estrellas amarillas desde el punto de vista de que siempre caminamos y vemos las cosas, pero muchas veces no prestamos atención. Y un poco el periodismo de datos es esto de agudizar la mirada, de volver a mirar o de construir las cosas y prestarle más atención a los detalles. Ella le prestó atención a estas estrellas amarillas y habló con el gobierno de la ciudad para entender el proceso de cómo se colocaban estos palos, digamos, con las estrellas, y por otro lado, generar o tener a mano la base de datos de todas las estrellas y dónde estaban ubicadas en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, hizo un análisis diciendo, bueno, en Constitución y Palermo están la mayor cantidad de estas estrellas. Paréntesis, eso no quiere decir que hayan más accidentes de tránsito ahí, sino que como al averiguar el proceso, entendió que esto es un proceso voluntario, es decir, un familiar se acerca al gobierno de la ciudad y pide que se recuerde a su familiar a través de esta estrella, y el gobierno de la ciudad instala eso. Pero digamos, nuevamente, había una base de datos con información de dónde estaban ubicadas las estrellas, si eran más varones que mujeres, de barrios, de la fecha de instalación de eso. Entonces, con todo eso pudo generar una nota de periodismo de datos, primero súper original, y digamos, a veces nos pasa esto en las redacciones que, yo digo, entre el colegio, que uno como que se va estructurando el modo de pensar, y las redacciones que uno agarra los vicios de mirar lo que siempre mira, porque digamos, tenemos una tendencia cuando trabajamos un tema a seguir trabajando ese tema, es muy difícil salir de esa zona de confort, a mirar siempre las mismas cosas. Entonces, ¿cómo hacemos también para empezar a prestar atención a otras cosas que están pasando, que por ahí a simple vista no detenemos la mirada, y puede ser un tema importante para, digamos, para contar en la redacción? Dicho esto, les traje algunos ejemplos de trabajos. Algunos no son tan nuevos, pero lo que quiero mostrarles es cómo surge, o sea, un poco el detrás de escena, digamos, de todas estas historias.
porque hay como una idea también con el periodismo de datos, un mito de que si uno no tiene un programador, un data science o alguien especializado, estas cosas no se pueden hacer. Y me parece que eso también juega en contra desde el punto de vista de que, no, yo no puedo hacer eso en mi redacción porque no tengo estos perfiles. Y hay que desmitificar eso y un poco decir, bueno, a ver, todos lo podemos hacer. Esta es una nota que también hicieron estudiantes de la Universidad Católica Argentina, que se publicó en La Nación, sobre el gasto de los legisladores en los viajes al exterior. Lo que hicieron fue analizar los gastos de estos legisladores. Ahora les voy a mostrar cómo estaba la planilla, para que vean que es algo que está publicado en la web y que se puede hacer en cualquier momento. Pero además lo que hicieron fue ver también, esto lo voy a poner solo en pantalla completa para que puedan ver un poquito mejor, los destinos a donde habían ido estos legisladores, ¿no? Entonces, no solo de esa base surgió el tema del monto en términos de dinero, y también fíjense que acá hay otros datos, como por ejemplo, no solo el nombre del legislador, sino el bloque político al que pertenece, y el dinero, sino también los destinos, o sea, cuáles son los lugares a donde más viajan, por un lado el bloque de diputados, que esto se pudo distinguir por la base de datos, y por otro lado el bloque de senadores. Entonces, como con una base de datos, que es algo que está publicado, digamos, en este caso eran PDFs publicados en la página de la Cámara de Diputados y Senadores, cómo se pueden contar historias de datos que estuvieron siempre ahí, pero que nadie les prestó atención. Hay algo muy, digamos, muy común que se hace en general cuando terminan el año legislativo, que son las palabras más usadas por los discursos, o las temáticas que más se usaron, si los discursos están tipificados con las temáticas de las categorías o los temas que se hablaron, o las normativas de qué fueron más ambientales, las que se aprobaron, o tenían que ver con temas de deuda externa, etcétera, etcétera. Pero nuevamente, fíjense cómo esto es buscar otro foco de lo que se estaba hablando. La página, que ya les voy a mostrar la slide que tiene como la información, pero vamos a ir a visitarla, así también ven los datos, es esta, a ver, en breve va a aparecer, ¿se ve ahí? Sí, ¿no? Esta es la de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, ellos publican los viajes nacionales y los internacionales. Entonces también se podrían hacer análisis de a dónde van cuando visitan el interior del país de uno, ¿no? Porque eso habla también mucho de la política. O sea, recuerden esto también, como los datos hablan de momentos históricos y de contextos particulares, y esa cosa de darle contexto y de ver por dónde va, digamos, si un senador o un diputado tiene más foco en una provincia, es su provincia, no es su provincia, o sea, ¿por qué está yendo a ese lugar? Están los motivos de los viajes. Esos viajes que realiza tienen que ver con la participación que tiene en las comisiones o en los lugares donde está. O sea, nuevamente, esto habla mucho del trabajo también de los legisladores. Y no solo, o sea, fíjense cómo no solo estamos mirando los temas usuales que son nuevamente salarios en general, sino que estamos ya prestándole el foco, poniéndole el foco a algo que puede ser mucho más quali, pero que puede dar lugar a historias. Ahora lo que voy a hacer es abrir la planilla. Tengo la página de la Cámara de Diputados. Se ve mi pantalla, ¿no? Sí, perdón que pregunte esto porque sé que a veces se traba y no se ve. Entonces, hago clic en los datos. No se ve en la pantalla. Me parecía, porque sé que a veces se traba. Esperen que vuelva a compartir. Tengo que volver a compartir. Ahí está. A ver, ¿ahora se ve? ¿Ahí se ve? ¿Dice ahora viajes? Sí, ahora sí. Perfecto, gracias. Bueno, esta es la página de la Cámara de Diputados. Dice viajes nacionales de septiembre de 2021, 2020, 19, etcétera, etcétera. Acá está toda la normativa vigente que autoriza esos viajes. Pero si yo hago clic en una de estas planillas, fíjense cómo voy a agrandar un poquito para que se vea más. Acá tengo información del mes en el que se hizo ese viaje, cuál fue el funcionario que viajó, cómo viajó, si usó colectivo o usó avión. Esto también habla mucho de austeridad o no austeridad. El origen, digamos, qué destino fue, la ciudad de origen, el destino y después a dónde llegó. Algo que, digamos, estaban publicando antes, que ahora veo que no están publicando, es el motivo del viaje, y es algo súper interesante. Entonces, por ahí lo que podemos hacer cuando vimos estas planillas de cálculo es comenzar a pensar esas preguntas. ¿Alguien me puede decir, sin miedo porque no los estoy mirando, por favor, y sin vergüenza,
viendo estos datos, esperen que voy a agrandar, que está un poco lenta la computadora, viendo estos datos, que tenemos mes, funcionario, tramo, origen, ciudad, ¿qué preguntas les podrían hacer a las bases de datos? O sea, si ustedes tienen esta planilla y tienen que ir a un técnico o a alguien que sepa de datos y le tienen que decir, mira, necesito un análisis de esto, ustedes tienen que acompañar y guiar ese análisis. Entonces, lo primero que les va a hacer, la primera pregunta que les va a hacer la persona de data es, ¿qué quieres saber de esto? ¿Quién me puede dar una pregunta que le haría a esta base de datos, por ejemplo? ¿Quién es el legislador que más viaja? Perdón, ¿quién más viaja? ¿Escucha ahí? El legislador, claro, el legislador que más viaja. Y Perfecto, el destino más frecuente, quizás. perfecto. Bueno, súper bien. O sea, El lo bueno. viático. Exacto. Bueno, acá, por ejemplo, esa información no está, pero ¿qué se puede hacer? Si en general los viáticos están normados, o sea, están súper, por lo menos acá en Argentina y creo que en varios países de Latinoamérica también, están muy regulados por la ley. O sea, es un monto fijo que de acuerdo al destino y los destinos están categorizados, entonces uno lo puede saber. Entonces, el periodista que analice esta base de datos y lo que diga es, bueno, quiero saber, por ejemplo, quién viajó más, puede ir a revisar los viáticos, ver cómo se pagan esos viáticos y decir que a tal funcionario se le pagó un equivalente a tantos pesos o la moneda que sea en concepto de viáticos. Y por ahí esos viáticos son más elevados que, digamos, el propio salario del legislador. Entonces, nuevamente, fíjense cómo a partir de unos datos nosotros también podemos pensar en otras, como yo digo, columnas o información que podemos reconstruir para poder hacer un análisis más profundo de eso. Una pregunta, Ro. ¿Alguna? Sí, por favor. Creo que Petri viajó mucho. Yo averiguaría qué hizo, y él es de Mendoza, qué hizo en el tiempo que estuvo en Buenos Aires, que se supone que es el tiempo que le dedica a su actividad en el Congreso, qué tipo de tareas realizó que tengan relación con la representación, con su representación de Mendoza en el Congreso. Exacto, Bueno, o sea, ven cómo empiezan a surgir preguntas, esto que estás diciendo, como preguntas de uno ya sin analizar de los datos, empieza a ver como, por ejemplo, yo veo que Negri tiene pocos viajes. Ojo, también empiecen a pensar, no las fallas, pero los huecos de esta base de información. Por ejemplo, lo primero que tenemos que notar es que esto corresponde al mes de julio únicamente. Entonces, tengo que ver, yo no puedo decir tal viajó más sin, digamos, en 2021, sin tener la totalidad de los meses. Entonces, el primer chequeo de información que ustedes tienen que hacer es, por un lado, empezar a abrir los PDFs y ver si estos PDFs, uno tiene la información mensual, esto es de enero, por ejemplo, pero el anterior era de julio. Entonces, nuevamente, perdón, ir al Congreso, preguntar, este hueco de información que yo tengo de enero a julio, ¿por qué es? ¿Porque se suspendieron los viajes? ¿Porque no hubo viajes en este periodo? ¿Qué quiere decir? O vos te olvidaste, vos en tanto funcionario, digamos, del área administrativa, no subiste la planilla. ¿Me podés dar esas planillas? Como digo, pensar también, yo siempre digo, como desconfíen, o sea, fíjense los huecos, los gaps de información que hay en el momento que ustedes quieren trabajar algo. Porque si ustedes llevan esta planilla, por ejemplo, ponemos lo de julio, llevan esta planilla, alguien que analiza datos, pero esa persona es muy técnica, lo único que va a hacer es responder las preguntas que ustedes le hagan. O sea, desde el punto de vista de lo que les va a decir es, ¿qué quieres saber? ¿Quién hizo más viajes? Ok. Va a tratar por ahí los datos en términos de input, de pregunta a ustedes, output, esta es la respuesta. Pero hay que meter mucha cabeza a esto, a estas cosas. Y nuevamente, pensar los huecos de la información. Por ejemplo, veo no solo de los meses, veo que Petri tiene muchos viajes. Entonces, a ver, yo me iría, por ejemplo, a leer la reglamentación, que no conozco en profundidad, y quiero ver, o sea, en qué consisten estos viajes, no solo desde el punto de vista de los motivos, sino que por qué se hacen estos viajes, o sea, qué tienen, no sé, la posibilidad de hacer 10 viajes por mes, 20 viajes por mes. ¿Tienen que ver estos viajes con sus funciones o son viajes que ellos hacen a título personal para volver a sus provincias? O sea, hay un montón de preguntas, nuevamente fíjense cómo empiezan a surgir un montón de preguntas que no tienen nada que ver con las respuestas que puedan dar estos datos en sí a partir del análisis, pero que yo voy a tener que responder para poder hacer mi historia. ¿Dudas, consultas de esto que voy muy rápido?
Vamos a hacer ejercicios con esto, así que no se preocupen, hay unos ejercicios en otros módulos. Romina, Sí. anteriormente nos escribían en el chat si puedes compartir también el trabajo de las estrellas. Ah, sí, lo busco, se los voy a dejar en el Classroom. Busco y les pego el link a la nota de punto convergente, que tenemos las estrellas amarillas. Se los dejo en el Classroom. Tengo otra inquietud, Romina. Sí. Adelante. ¿Cómo unir el análisis de datos con el discurso político? Para ponerme en este plano en el que estamos de los diputados y las cosas. En este momento, creo que el debate más importante que hay en Argentina es el tema de la deuda. Debate en el Congreso. Entonces me llama la atención cómo se ha fijado prácticamente una matriz según la cual el responsable del desastre que significa la deuda es Macri porque la tomó en su gestión. Y ahí se ha centrado prácticamente el discurso oficial en señalar que este es el gran culpable de esta gran tragedia. Pero resulta que tengo entendido que esa deuda se tomó en buena medida para pagar la deuda que ya se arrastraba del gobierno anterior de la señora. Entonces no veo en el discurso político que haya de parte de la oposición una explicación que lleve a eso, a analizar el origen de esa deuda que es muy anterior al gobierno de Macri. Entonces, el dato en relación con el discurso político. Entonces eso me gustaría que me hiciera algún comentario allí. Dos cosas ahí. Me parece que es interesante seguir ahí a las organizaciones que hacen fact-checking. Acá en Argentina tenemos a Chequeado y es un tema, el nuestro de la deuda externa es un tema súper recurrente acá en Argentina, como todos saben. Entonces, en general, cuando se hacen las asambleas legislativas, que se hizo la asamblea legislativa el 1 de marzo, se mencionan esos temas que están en la agenda o en la discusión pública. Y lo que hace Chequeado es tomar esas frases justamente y verificar si lo que dicen es verdad o no. O sea, es cierto o no, es sostenible o no con los datos que hay. Eso me parece un buen ejercicio por un lado, pero por otro lado sí creo, como vos decís, que hay un gap en términos de estos temas que son muy complejos y que por lo menos yo no he visto una explicación clara usando datos y mostrando como la información y dando contexto de, bueno, todo esto es lo que pasó, o Argentina está en este lugar porque pasó todo esto, o todo esto es lo que ocurrió durante los años previos. Entonces, creo que eso tiene que ver con dos cosas. Uno, que son trabajos que, digamos, no tienen que ver con una simple nota de texto plano, digamos, texto duro, sino como que requieren mucho trabajo y hoy las dinámicas de las redacciones, algo que se haga una producción especial, es muy difícil como poner en agenda estos temas. Y el otro tema es que es un tema súper complejo para la audiencia y muy complicado de explicar. Y me parece esto que vos decís, como que falta en ciertos momentos de temas que son así, como por ejemplo, también, bueno, acá saben que estamos todo el tiempo hablando de la inflación, es como, si bien nosotros lo vemos en el supermercado, como decimos siempre, son temas como muy abstractos y que por ahí clarificar un poco más y explicar cómo funcionan estas cosas contribuye, y contextualizar, como vos decís, contribuye al debate público. Y ahí creo que los periodistas tenemos un gap, insisto, como tenemos que hacer como meter más fichas en nuestro trabajo a ese tipo de producciones que son más complejas de explicar. Pero sí, coincido que, digamos, hay que nuevamente poner como todo en darle contexto a todo. ¿Alguien más tiene una consulta? ¿O seguimos? ¿Sigo? Bueno, vuelvo a la presentación. Si en algún momento no ven la pantalla, avísenme. Ahora volví a la presentación, porque me da temor y vamos a hablar algo hablando del contextual de la deuda. Bueno, acá les voy a mostrar otro trabajo, a ver si ahora se ve. Se ve mi pantalla hay una planilla de cálculo ahora en breve. ¿La ven? ¿Sí? Sí. Perfecto, sí, gracias. Bueno, ¿qué es esto? O sea, nuevamente, en Argentina se habló mucho de los fondos buitres, digamos, y es un tema súper recurrente, también de temas de deuda externa, pero, digamos, lo que les decía siempre, ¿qué parte del sistema no se está viendo y qué parte del sistema nosotros podemos ver con los datos? Entonces, una de las cosas que hicimos en la redacción fue comenzar a ver, digamos, o sea, todos los países contratan abogados cuando tienen que defender a su país. O sea, no todos los casos se llevan a través de los sistemas de procuración o de los sistemas propios que tienen los gobiernos. O sea, los abogados del Estado en general no llevan todos los casos. Entonces, lo primero que hicimos es averiguar si este tema de, digamos,
la defensa de Argentina con los llamados fondos buitres era algo que se gestionaba localmente desde la Procuración del Tesoro, cosa que no. Y bueno, sí, como este no era el caso, bueno, a ver, si se está contratando abogados, ¿a quiénes se está contratando y cuánto se les está pagando? O sea, ¿cuánto le cuesta al país defender un caso internacionalmente? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Sí, la información estaba en el sistema del Ministerio de Economía y en la Procuración del Tesoro, que era la que tenía que autorizar como los pagos, y lo que hicimos fue hacer un pedido de acceso a la información, y esto nuevamente, como digo yo, paréntesis, cuando los datos no están, ¿no? Porque son datos públicos, pero los datos no eran de acceso público en las páginas de gobierno. Y preguntar cuántos pagos se habían hecho y a qué estudios jurídicos en concepto de honorarios por defender a nuestro país en términos de, digamos, de esta contienda internacional. Una cosa de contexto también es que fuimos a leer algo que en general para la gente es muy aburrido, a mí me parece que ahí está la información más interesante, el boletín oficial del país, para entender, o sea, ahí se mencionaba qué estudios jurídicos se contrataba, pero por otro lado también en qué consistían los pagos, o sea, estos estudios jurídicos cobran las llamadas que tienen con los países, o sea, todas las horas de trabajo, por más que sean mínimas, se facturan. Entonces, un poco también eso para nuevamente darle más carne a la nota y que no sea una nota solo de datos, de entender en qué concepto factura, no es solo hacer un escrito, sino como cada hora que se trabaja por ese tema se va a facturar, se va a convertir en una factura que va a ir al gobierno para que la pague. Y qué pagos se habían hecho, ¿no? Entonces, fíjense, obtuvimos como estas planillas de cálculo. La información estaba de distintas maneras, porque en este caso, por ejemplo, los datos estaban desagregados por el estudio jurídico, bueno, observaciones del pago que ahí ven asesoría legal de Argentina en Nueva York. También tiene que ver con que hay muchos, bueno, si hay abogados acá lo saben, pero sí, hay países que exigen contratar abogados del propio país para poder llevar los casos internacionales. Tenés que tener una representación en ese país. Entonces esto también obliga a los países a justamente contratar a alguien en el exterior. Después cambian la forma en la que se sistematiza la información y fíjense cómo ahí ven la pestaña de Excel de 2002 a 2006, no había tanto detalle previo. O sea, en el nuevo detalle 2007, vuelvo a la pantalla anterior, por lo menos tengo la información del receptor, es decir, quién es el estudio jurídico que está recibiendo el pago. Pero en los años anteriores no se compilaba ese dato. Entonces, muchas de las cosas con las que tenemos que lidiar en las redacciones tienen que ver justamente con esto, con cómo los estados o los gobiernos van cambiando la manera en la que juntan, por así decirlo, la información. Pero había cosas que, digamos, columnas, por así decirlo, que se repetían. Por un lado, acá teníamos el año y tenemos un mayor detalle en la fecha exacta de pago. Pero acá, si vemos en los datos más viejos, digamos, esas dos columnas están. Entonces ya podríamos hacer análisis de pagos por mes, por ejemplo. Análisis de pagos por año. La moneda, exacto. O sea, fíjense, nuevamente, lo que yo quiero que se lleven de este módulo es, ni siquiera entramos al análisis y ya hay preguntas que nos estamos haciendo. Y esas preguntas tienen que ver con mirar en detalle los datos y ver qué le podemos pedir al analista de datos o a quien haga el análisis para poder detectar estos patrones. Y acá terminó, digamos, cómo se sistematizó, se resumió toda esta información para el lector. Bueno, ver cuánto le costó en abogados al país desde 2002 y este caso creo que fue hasta 2017, sí, hasta 2017 que trabajamos esto. Ahora, alguien me preguntaba por la vinculación con la política muchas veces. Fíjense una cosa de esta visualización. ¿Ven todas las barritas que están en celeste? ¿Qué pasó ahí? Hasta 2015 Argentina contrató un único estudio jurídico. Cuando llega el gobierno de Macri, Macri no estaba conforme con la gestión que estaba haciendo ese estudio jurídico. Entonces, en 2016 Argentina contrata, Macri digo el gobierno, Argentina contrata, ingresa un segundo estudio jurídico y hasta un tercero digamos, en esta pelea judicial. Fíjense cómo los datos reflejan eso. O sea, algo que sucedía políticamente, que se había mencionado de que se iban a cambiar los abogados o que empiezan a sacarle participación, o por lo menos en la, como decimos acá, en la bolsa de dinero empieza a tener como también presencia a otros estudios jurídicos. Y este dato de es mucho o poco, que es verdad que,
siempre como contextualizar estas cosas, uno lo que podría hacer en una nota de este estilo también decir, bueno, 184 millones, o sea, no me dice nada, sí, me dice que es mucho dinero para mí, pero no me dice nada. Entonces, buscar algo del presupuesto nacional que tenga este valor o con un valor similar o que se pueda hacer como más representativo de lo que es este dinero. Por ejemplo, con este dinero Argentina podría haber construido 10 escuelas. Digo, estoy inventando. Es solo para ponerles un ejemplo, pero muchas veces sirve mucho contextualizar el número grande que representa. ¿Cuántas jubilaciones son, por ejemplo? ¿Cuánto es la jubilación mínima? Entonces, ese ejercicio es el que el periodista tiene que hacer también para hacer más digerible los datos a la audiencia. Y fíjense, otra cosa más, que acá hay picos, o sea, 2009, 2010, son años en los que hubo mucho como movimiento de estas causas judiciales y se hablaba mucho en el país del tema de los fondos buitres y hubo muchos encuentros judiciales. Entonces, también, nuevamente, los datos hablan de los momentos, hablan de los contextos y hablan de la política. Y no, es muy importante que no pierdan de vista eso en el momento que estén analizando la información. Hay otros trabajos de periodismo de datos que lo que han hecho, por ejemplo, es vincular los datos a los cambios de normativa. Entonces, ven acá, no sé, se cambia de proveedor, este momento de cambio de proveedor tiene que ver cuando el Estado hizo tal cosa, digo, y no olvidar que todo va más allá de la planilla siempre, y todo va más allá del trabajo del periodista y del técnico, y que hay información que está en otros documentos y que va a ser muy necesaria o es importante para explicar el fenómeno que queremos explicar. ¿Dudas, consultas hasta acá? Así voy haciendo como pequeños cortes. ¿Venimos bien? Mi pantalla se sigue viendo, ¿no? Ustedes cualquier cosa ya saben, me tienen que decir. Voy a volver a compartir ahora para mostrarles otro caso. De hecho, este es un caso que se dio o sea, no está actualmente esta base de datos en el portal de datos abiertos, que es el lugar donde se ponen los, para decirlo en criollo, los conjuntos de datos para analizar. Era una base que se publicaba del sistema de Consulta Nacional de Rebeldías perdón, y Capturas. En criollo, que son todas las personas que están prófugas en el país. Y esa base de datos que la publicaba el Ministerio de Justicia estaba conectada con los reportes diarios que hacía el Poder Judicial en Argentina. Con lo cual, lo bueno de esta base es que era, como decimos, una base en permanente movimiento. O sea, si bajábamos los datos hoy, los teníamos como actualizados el día de ayer a última hora. Entonces, se habían logrado conectar las dos bases y tenía la información de a quién se estaba buscando, por qué delito y qué juzgado estaba pidiendo la captura de esa persona. No puse la slide de los datos porque podía ser muy confusa, pero una de las cosas que les quería contar de este proyecto, que ya lo pueden ver como en la cuarta columna del screenshot, fíjense que faltan fechas de nacimiento. Hay huecos de información. Y esos huecos de información ya sabemos que pueden dificultar el análisis o pueden hacer que descartemos ciertas columnas para el análisis. Por ejemplo, si yo tengo 100 personas prófugas y en 80 me faltan las fechas de nacimiento, tengo un hueco importante de información y no puedo hacer análisis por edad. Hay cosas que ustedes van a tener como que evaluar y tomar decisiones en el momento que estén analizando, estén viendo los datos. Esto no quiere decir, digamos, que haya columnas que no puedan utilizarse, no quiere decir que se descarten otros análisis que sí se pueden hacer porque las columnas están, o sea, otras preguntas que sí se puedan hacer. Entonces, es muy importante que cuando ustedes, el primer punto, cuando les llegue una base de datos o vean una planilla como vimos el PDF anterior, comiencen a hacerse estas preguntas. A ver, revisemos cómo están las columnas. Acá faltan muchos datos, esto no está claro. Hay cosas que, por eso yo les decía al principio que el 90% del trabajo tiene que ver con limpieza de datos, normalización y todo este proceso previo de ajustar todo y entender todo. Y después el análisis es lo más fácil porque son 2 clics, digamos. Pero todas estas cosas hay que verlas de entrada. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, ahí yo veo provincia, pero hay dudas porque digo, hay consultas que yo me puedo hacer, porque digo, bueno, la provincia de la persona prófuga tiene que ver con el lugar donde se cometió el delito, es decir, con el juzgado que está requiriendo, en este caso, que la persona sea capturada, o tiene que ver con la provincia donde nació la persona, por ejemplo.
Digo, es una pregunta válida. Entonces, muchas veces estos conjuntos de datos que publican los portales de gobierno tienen lo que se llama metadata o diccionario de datos. Eso lo que hace es brindar una hoja de ruta de explicar qué es cada columna. Por ejemplo, apellido, 2 puntos. Apellido corresponde al apellido de la persona prófuga. Provincia, está vinculada a donde está sentada la causa judicial. O sea, es muy útil leer esos documentos metodológicos para ya ir respondiendo consultas que nosotros podamos tener y que nos ahorremos tiempo también para consultas que le vamos a hacer luego a los expertos. ¿En qué terminó esto? Bueno, que en el país, en Argentina, teníamos, ahora les voy a contar una particularidad de la información judicial. Teníamos 1.160 prófugos, la mayoría hombres, y el delito por el que, digamos, había más prófugos tenía que ver con abuso sexual y después violación. Con lo cual, digo, esto también habla de digamos, cómo funciona el sistema judicial en el sentido de teníamos un montón de personas sueltas por delitos de abuso sexual y violaciones en el país. No pudimos hacer el análisis de provincia por provincia, por esto que les decíamos de que había huecos en la información, pero otra de las particularidades o de los desafíos de esta base es que nosotros detectábamos que habían inconsistencia en los datos. No sé, por ejemplo, una fecha de delito anterior a la fecha del nacimiento de la persona, por ponerles un ejemplo. Y avisábamos de esta inconsistencia al organismo que estaba como manteniendo la base de datos, y el Ministerio de Justicia nos decía, yo no puedo modificar los datos porque estaría modificando la integridad de los datos judiciales. O sea, hay también como reglas entre organismos, no entre organismos del Ministerio de Justicia, sino del Poder Judicial, sino que si el Ministerio de Justicia modificaba esa información, está adulterando información de una causa judicial, y esa adulteración puede ser un delito. O sea, todas las particularidades para que vean esto de cómo empiezan a entrar en juego reglamentaciones que no tienen que ver con los datos en sí, pero que uno tiene que conocer para tener cuidados también cuando trabaja esta información. Entonces, estos no son problemas que están, son casos muy raros en los que te va a pasar esto. No, son pocas las bases de datos que vienen sin ningún tipo de problemas. Entonces, esto lo que hace también es que ustedes, cuando tengan que hacer un proyecto de datos, yo siempre digo, traten de prever los tiempos. Es muy difícil muchas veces decir, bueno, empiezo con mi proyecto hoy, termina la semana que viene, pero una vez que ven la información, ven las preguntas que pueden tener, evalúan si efectivamente esa base se puede usar, bueno, de qué manera puedo fijar ciertos deadlines un poco flexibles, pero que me sirvan a mí como hoja de ruta para saber cuándo voy a terminar estos proyectos. Y por otro lado, de que yo siempre como que aconsejo que hagan los proyectos de periodismo de datos en paralelos a otros. Justamente porque una de las cosas que sucede en las redacciones es que parece que uno no está trabajando, ¿no? Porque el común de las notas periodísticas, para los que trabajamos en las redacciones, tiene que ser para allá, 2 horas, en 3 horas, mañana, pasado. Siempre hay deadlines como muy cortos. Y en el caso de las producciones de datos, los deadlines en general son mucho más amplios. Entonces, hay una dificultad también para que el que trabaja con datos de explicarle al editor que no trabaja con datos por qué estos tiempos, ¿no? Entonces, hagan ese ejercicio cuando tengan también que proponer sumarios de proyectos de datos o de notas periodísticas de datos, de explicar un poco el camino que ustedes tienen que seguir para llegar al resultado o a la historia que ustedes quieren publicar. Explicar un poco esos procesos y la cantidad de etapas que tiene ayuda a que el editor entienda también por qué ustedes requieren esa cantidad de tiempo. Les pongo Sí, perdón. En este caso, ¿cuánto tiempo les tomó? ¿Cuál fue el tiempo de análisis de la data hasta que salió? Y sí, si hubo algún tipo de secuela, por decirlo así, de alcance posterior a la publicación con los mismos datos. Sí, una cosa fue, creo que se tardó un mes, no recuerdo bien los tiempos, pero fue un mes de producción, porque digo, nuevamente, no era solo la base, sino como siempre el equipo de data en La Nación trabaja con el equipo de redacción de las distintas secciones, ¿no? Entonces era, bueno, la periodista averiguando cómo funcionaba el sistema, porque había que explicarle a la audiencia qué es este sistema de rebeldías qué es que seas rebelde de la justicia, digamos, de rebeldías y capturas. Cómo funciona, cómo se compilan los datos, o sea, un poco explicar esos procesos, y eso llevaba su tiempo. Y la otra pregunta que me hiciste.
Me olvidé. Es si aparte del total, por ejemplo, de productos, que fue, entiendo, el tema principal que salió de esa data, sí. ¿hubo algún otro adicional que se desprendió de esta investigación? No, lo que pasó con esto fue que justamente, ven que, o sea, tenemos 2 visualizaciones. Esas son las únicas 2 visualizaciones que pudimos sacar en relación a cómo estaba la calidad de la información de esa base de datos. O sea, la única por la que nos podíamos jugar, porque sabíamos que se podía como, digamos, trabajar en términos de calidad. Incluso había una columna que, digamos, ni siquiera la justicia en Argentina tiene como, nosotros llamamos los operarios los que cargan la información. No están estandarizadas las maneras de cargar los delitos en esta base. Entonces, supongamos que uno dice abuso sexual con, algunos ponían con, otros ponían C y la contrabarra. Entonces, ¿qué se hizo en este trabajo también? Crear una columna aparte para normalizar la información. Entonces, lo que se le decía a la base de datos era, todos los que tienen abuso con, C, esto, de todas están escritos de esta manera, pasan a esta categoría, que es la categoría más genérica que nosotros definimos que metodológicamente que era la que la iba a agrupar. O sea, hubo todo un proceso de agrupamiento, claramente con control, chequeos y nuevamente ahí verificando también con abogados, porque lo que pasaba era, si dice esto es este mismo delito, pero otra subcategoría del delito, entonces consultas con expertos, idas y vueltas, ver si nuevamente esto es la misma categoría o es distinta categoría. Todo ese conocimiento que ni el periodista tiene en general, o sea, puede conocer el periodista de judiciales, digamos, algunas cosas, pero no todos los tecnicismos, y el analista de datos lo tiene que saber para poder hacer el análisis. Porque nuevamente, el análisis puede estar perfecto, pero si las categorías se agruparon mal, ahí está, hay un mal uso de los datos. Y fíjense que acá hay otra categoría, otros también, porque también era como, había un grupo de, cuando uno empieza a navegar la base, había un grupo de delitos que eran como que no se repetían mucho, y por eso está muy bueno navegar este punto de ver qué hay en mis datos, ¿no? Esto que decían cuando estábamos viendo la planilla de diputados, que alguien dijo, Petri viajó mucho. Bueno, esas primeras percepciones de recorrido de la base sirven mucho también para después ver con qué definición se va a agrupar. Ahora, si los delitos, la barra otros, supongamos que la invertimos, y en abuso sexual, que son 983, tengo agrupamiento otros, mi base tiene un problema, porque yo no puedo tener más otros que los delitos típicos. O sea, tengo que poder agrupar la información y contar algo. Si yo tengo muchos otros, seguramente estuve categorizando mal. No sé si me explico, como que el otros en general tiene que ser como el mínimo que queda la subcategoría del resto de los delitos. Y fíjense, que también hubo un agrupamiento acá, está trata / promoción de prostitución. Cuando o sea, se agruparon todos los delitos en estas 5 categorías, si no me equivoco. Entonces, cuando había como delitos similares, era como, bueno, son parecidos, pero no tanto. Entonces, por ahí podemos crear una categoría que los agrupe y los reúna. Y nuevamente, todas estas son decisiones metodológicas y tienen que ser como muy, digamos, tiene que haber un debate en el equipo de qué agrupar y qué no, y si es correcto agrupar eso, si es preferible, si es engañoso para la audiencia. Todo esto lleva un montón de tiempo de discusión, porque son tomas de decisiones que después también se van a reflejar en el título o en la bajada de la nota o en lo que va a ser la historia principal. Entonces, nosotros como lo que pensamos en este gran número es decir, bueno, tenemos casi 1.200 personas que deberían estar presas y no están presas, y se las está buscando y por ahí estamos caminando en la calle y nos cruzamos con una de estas personas que debería estar presa y no lo sabemos. Entonces, como la cifra de es mucho, es poco, y no sé, depende de dónde estén distribuidos, no pudimos hacer esa distribución por jurisdicción, porque la calidad de los datos no daba para hacer eso. Pero también digo, piensen en el gran interrogante detrás de esto. Si nosotros con personas especializadas, digamos, técnicos, periodistas, no pudimos hacer estos análisis, ¿de qué manera hacen los análisis los propios funcionarios públicos que necesitan tener políticas públicas sobre esto? O sea, digo, ese es el gran interrogante. O sea, yo no puedo responder preguntas por la base, ¿cómo responde preguntas ese funcionario para cambiar políticas? Entonces, también hay un tema de, por lo menos acá en Argentina, que se está promoviendo esto de la evaluación de las políticas públicas, de generar indicadores, de generar datos que permitan tomar decisiones.
y con los datos tal cual están, nosotros no sabemos qué decisiones se tomaban, por ejemplo. Creo que respondí tu pregunta, pero cualquier cosa repregunta. Sí, lo único que quería consultarte es si hubo algún pronunciamiento oficial respecto a lo que publicaron. No, creo que, o sea, lo que sí pasó que hubo mucho debate con los datos, porque se empezó a generar toda una discusión de si esos datos tenían que ser públicos, si no, estaban en expedientes judiciales, pero eran personas prófugas, o sea, como que estaba el DNI de la persona, como toda esa discusión en términos de si se deberían dar a publicidad esos datos o no. Eso sí se generó mucho debate con esa información. Eso sí, pero bueno, también, o sea, digo, no sé, nosotros cuando encontramos la base y se vio, dijimos, son datos públicos, o sea, son datos públicos y es información relevante y de interés público para la ciudadanía. Pero sí muchas veces pasa eso también, como que los organismos, no sé si les ha pasado que a veces publican datos de informes o trabajan con bases y después el organismo como que o baja la información o como que todo el mundo sabe que están los datos ahí, pero hasta que no toman cierta notoriedad no empiezan las preguntas, ¿no? Y por eso siempre también un consejo de cuando trabajen bases de datos es bajen los datos o hagan screenshots de cómo están esos datos en los sitios en el momento que ustedes los trabajan, porque también muchas veces o se despublica o se cambia la información. Nos pasó hay un caso muy famoso acá en Argentina con salarios de funcionarios públicos. Los salarios no se conocían hasta 2013, que después de que hicimos no sé cuántos pedidos de acceso a la información, abrieron los salarios y supongamos que la información de los salarios estaba desagregada en 7 columnas. Cuando se va a pedir al otro año la información, se dan 2 columnas. O sea, como la cosa de, bueno, o sea, esta información nos dañó en términos de funcionarios, bueno, ahora vamos a dártela, pero menos información de la que te dábamos. Y nosotros hicimos visible también eso de miren cómo estaban publicando y cómo publican ahora, y después cambiaron la metodología de publicación. O sea, también muchas veces hay una resistencia en las redacciones a hacer la no noticia, ¿no? Como no hay noticia, bueno, sí, hicieron eso, pero no importa, o sea, igual accediste a los datos. Muchas veces visibilizar los cambios que hacen, que justamente para no hacer visible esa información, digamos, logra cambios en la visibilidad de la información. Otras veces después, a ver, lo que sucede es justamente de que no se puede como, o sea, no se puede empujar al sistema que siga publicando los datos. Los viajes del presidente no son más, o sea, no se publican más, se hacen por resoluciones que no pasan por boletín oficial. Y eso es nuevamente, o sea, un sistema que era mucho más transparente, que tenía información, ya no está visible para que se pueda trabajar, ¿no? Entonces, digamos, también piensen como en esas cosas de que van a tener como esas luchas de que cuando ustedes visibilizan y es importante, hay cosas que se van a intentar cerrar, ¿no? ¿Preguntas? ¿Otras preguntas? ¿Estamos bien? Bueno, ahora quiero ir para avanzar. Sí, una duda. Sí, adelante. Sí, Ismael, en este caso de las violaciones y los datos que se manejaron, ¿crearon alguna noticia, algún reportaje referente a esto y más o menos como una extensión de cuántas palabras, si iba directo a papel o la manejaban para el área digital? Buena pregunta. Siempre esto voy a hablar de mi experiencia en La Nación. Lo que siempre se hacía es una versión web que podía ser más corta o más larga y que se adaptaba para papel. O sea, no es que iba el mismo texto de digital a papel. Muchas veces el editor quería más caracteres y en la web era más corta la nota porque tenía muchas visualizaciones. Entonces el redactor agregaba más párrafos y otras veces al revés, ¿no? Y las infografías también se adaptaban, y esto es muy importante porque en este caso esto era interactivo, entonces cada uno podía posicionarse sobre un cuadradito y ver quién era, creo que estaba como el nombre de la persona, ¿no? Eso no se puede hacer, o sea, uno tiene limitaciones en papel. Entonces lo que hacía el infógrafo era como, bueno, el diseñador ver efectivamente cómo era la visualización en digital y generar una visualización eficiente para papel, que siga contando la misma historia, pero que no necesariamente sea igual a la de papel. En algunos, digamos, en casos como el que les mostré, el de los fondos buitres, por ahí
¿cómo se llaman las barras de abajo? El gráfico de barras se puede mantener y es el mismo y no varía. Por ahí, en vez de recuadros, lo que prefieren hacer es como un gran redondel en el que hay distintas porciones y ahí se ve, digo, lo que sí no hay tendencia a usar y se desaconseja mucho son los gráficos de torta, ¿no? Porque hay como un mal uso de los gráficos de torta que funcionan en general cuando las categorías son pocas, cuando la respuesta es sí, no, o son 3 categorías, pero cuando ya hay muchas categorías y hay que sacar flechas de todos lados, líneas de todos lados, eso ya no cumple la función que tiene que cumplir, que es facilitarle en un primer pantallazo a la audiencia qué hay detrás de eso, ¿no? ¿Qué es lo que me querés decir? Entonces son todas decisiones y procesos que se iban trabajando por lo menos entre papel y digital, pero también muchas veces pasaba que la nota salía en digital y no salía en papel, o viceversa, iba a salir una nota en papel, pero ese gráfico en papel se preparaba interactivo en digital. Entonces tenía que ver mucho con el editor, cómo se preparaba el proceso, se ofrecía papel si papel lo quería, ver cómo adaptar la visualización, por ahí, no sé cómo, Diego por ahí puede contar un poco más, pero una de las cosas que se hacía también es que por ahí una nota salía un viernes publicada en digital, pero se guardaba para el domingo en papel, o sea, ya no está más esa cosa de tiene que salir al mismo tiempo, y porque funciona así, y digo, hay cosas que se fueron como flexibilizando, pero depende mucho de decisiones, o sea, hay mucha gente involucrada en todos los procesos y claramente no se puede contar de la misma manera en términos de visualizaciones, no se puede contar de la misma manera en digital que en papel, hay que adaptar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Venimos bien hasta acá? Sé que es mucha info, pero ya queda poquito. Bueno, después les traje, vamos a hablar de casos, o sea, para que vean cosas que no son corrupción y nada político. Se ve mi pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. A ver, lo que les quiero mostrar ahora es un trabajo que hizo Reuters, fíjense, con Tokio y las Olimpiadas de Tokio, de que se decían que iban a ser los juegos más calurosos de la historia. Esperen que está tardando en cargar porque es muy pesado. Entonces, ¿qué hicieron? Fíjense, todo esto es un trabajo de periodismo de datos impresionante, que dicen, bueno, lo que vamos a hacer es mostrarte justamente el calor y la humedad de los Juegos Olímpicos de verano, para que veas cómo esto puede afectar la salud de los atletas. Entonces, lo que explican es, cada bloquecito de estos de colores que ustedes ven representan las máximas temperaturas registradas en Tokio, Japón. Entonces, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? Fíjense cómo uno va navegando esto, por ahí se ve un poco lento por mi máquina, pero digo, el link está en la presentación que está subida al Classroom y lo pueden ver como más detenidamente, pero imagínense la cantidad de información y datos que hay detrás de todo esto. Y miren qué buena esta idea de, nosotros le llamamos en Argentina pancitos, pero estos bloquecitos de información, esperen que voy a refrescar así funciona mejor. Ahí está. Bloquecitos de información que tienen poquito texto. Entonces, cómo el usuario puede centrar la mirada en los puntos más altos de la temperatura y solo tener un poquito más de información sobre todo el trabajo de datos que hay detrás. Esto, yo pensándolo como un poco también en Argentina, acá en Argentina en un momento que, bueno, en el verano hace muchísimo calor, lo que intentábamos era conseguir la base de datos de todas las temperaturas máximas registradas históricas del país. ¿Qué pasa? Hay una parte de la información que sí es pública, pero hay otra parte que es como por suscripción y hay que pagar. O sea, muy loco, ¿no? Porque uno piensa, un organismo estatal produce información, esa información debería ser pública. Pero como hay todo un sistema detrás que tiene que ver con muchos años de cómo se gestionó, de que esos datos se pagaban y los usaban los académicos, los científicos para hacer análisis, cuando el diario quiso acceder, era como que hasta acá te podemos dar, pero de acá para atrás lo puedes pagar. Y aún pagando, vos no podés publicar esa información y hacerla disponible. ¿Por qué? Porque se acababa el negocio. O sea, si yo publico los datos y los abro como, digamos, el espíritu de comunidad abierto, de open data, de mirar todos los datos de temperatura, desde, por ejemplo, no sé, 1900 a 2022, si una persona, un académico, se puede bajar los datos ya directamente, no tiene que requerirlos más al Sistema Meteorológico Nacional. Esto, paréntesis, sucedía hasta hace 3 años atrás, no sé si el sistema cambió.
Pero digo, también nos empezamos a enfrentar con los contextos de los distintos países. Se ve que en estos casos o usaron información de, digamos, internacional, mientras voy pasando. Usaron información internacional o información del propio país, pero también uno tiene que empezar a ver cómo están las bases de datos de nuestros países. Fíjense, o sea, la buena idea de esto de que cada personita son, o sea, 531 personas que requirieron hospitalización, 905 que fueron trasladados por problemas de calor, y cómo uno ya está contando una historia, y es no solo el número, sino esta cosa de que, uy, qué bueno, o sea, como tengo una visualización que me cuenta algo sin escribírmelo en texto. Fíjense qué bueno que está esto. Claramente esto requiere un equipo más interdisciplinario, más grande, nuevamente tiempos de producción más amplios, y por eso yo no les quería mostrar esto al principio, porque estos son, o sea, Reuters tiene un equipo de un montón de personas, tiene un montón de capacidades, recursos para también gestionar estas capacidades, pero nosotros en nuestras redacciones también podemos hacer cosas más pequeñitas, como las que les mostraba, sin necesidad de tener estos equipos grandes. A ver, a todos nos encantaría ser Reuters, digamos, pero digo, cómo con nuestros recursos también podemos hacer proyectos de periodismo de datos que no necesariamente son estos, pero que van a tener un impacto porque están contando algo que no se sabe hasta ese momento. Incluso fíjense, o sea, distintos tipos de visualizaciones hay, pero este foco en, si hay muchas visualizaciones, también como el texto más cortito, ¿no? O sea, como que la idea es hacer amena la lectura de la audiencia, entonces texto se corta con visualización, visualización, texto, como esta iteración permanente entre los distintos recursos. Les voy a mostrar otro ejemplo ahora que me encantó, es de The Padding, que lo que hicieron fue, con todo el tema del coronavirus, ver cómo se empezaron a mover los papers académicos, o sea, la producción académica, cómo se empezó a acelerar en términos de COVID, digamos, en esa temática, una vez que la temática empezó a estar como en la agenda. Entonces lo que hicieron fue este especial que se llama Following the Science, y que mostraron cómo todo el research, o sea, el esfuerzo por combatir el coronavirus, cómo se fue multiplicando en términos de investigación académica, ¿no? Ahí estoy, perdón, se mueve como muy lento. Creo que es porque estoy consumiendo muchos recursos de la computadora. Pero fíjense que hay un poco de descripción, bueno, qué pasó, el comienzo en 2020, y que estuvieron analizando la publicación en un sitio particular. Y fíjense, en 2019, donde menos de 500 publicaciones de coronavirus, y qué pasa en 2020, 80.000 publicaciones. O sea, qué interesante, digo, de acá nuevamente, no se está entrando como en los datos en sí desde el punto de vista de como analizando en detalle cada uno de los papers publicados, sino únicamente mirando las fechas de publicación y el tema. Yo te puedo decir cómo se disparó la investigación médica en esto, o la investigación médica, social y del campo que corresponda en términos de coronavirus. Y después fíjense qué bueno esto, como la tasa de artículos de coronavirus en 2019 y en 2020 cómo comienza a tener como mayor presencia. Entonces, nuevamente, pancitos de texto muy chiquitito, 4 o 5 líneas, y las cifras principales digamos, detrás del sistema. Por ejemplo, 203 autores de 203 países. No sé, se publicaron 6.799, casi 6.800 en distintos, como, ¿cómo se dice?, journals, lugares de publicación. Entonces, como son datos generales del sistema que muestran cómo la ciencia también se fue moviendo a medida que avanzaba la pandemia. Y fíjense estos, o sea, es increíble. O sea, si lo quieren mirar en detalle, nuevamente está la información en el link en la presentación. Y los artículos, o sea, las colaboraciones entre científicos, o sea, esto es como si fuera animado, pero tipo GIF, que va mostrando cómo va aumentando la cantidad de artículos y las colaboraciones entre los países. Esto es fantástico. Y por último, les quería mostrar un caso local, que es de, ¿cuántos de acá conocen a Ojo Público? A ver, ¿lo conocen? ¿Sí, no? Sí, un medio de Perú. Perfecto. Bueno, Ojo Público es un medio digital que surgió de los periodistas del comercio que trabajaban en la unidad de investigación de comercio y abrieron su propio medio de comunicación. Hacen investigaciones, muchas de esas investigaciones son
tienen que ver con datos, tienen foco en corrupción, flujos financieros, también investigaciones ambientales, pero lo que hicieron es este sistema que es súper conocido, que se llama FUNES, que tiene el nombre obviamente por Borges, y lo llaman el algoritmo contra la corrupción. ¿Qué es lo que hicieron? Trabajaron durante meses con utilizar una investigación académica que ya estaba generada de una persona que se llama Fazekas, creo que es Mijail Fazekas, si no me equivoco, que él lo que hizo fue generar indicadores, o sea, ¿cuándo podemos detectar en un sistema de compras públicas que determinada cosa es una alarma y que acá puede haber corrupción? Esas posibles alarmas, red flags, se llaman indicadores. Por ejemplo, si tenés un indicador, puede ser que una contratación pública en un país solo se puede realizar por menos de $100.000 y en un sistema hay, no sé, $300.000 por una contratación pública. Entonces, ese indicador de chequear los montos máximos permitidos puede generar una red flag cuando el propio sistema viola la propia reglamentación del país. Entonces, en criollo, ¿qué hicieron? Tomaron distintos indicadores, o sea, dijeron, bueno, lo que vamos a ver es, por ejemplo, cuáles son los montos permitidos y cuando se exceden esos montos. No sé, si hay muchos oferentes o no hay oferentes, o sea, si no se presentan proveedores. Tomaron distintos parámetros, entonces metieron los datos de los contratos en esta herramienta que se llama FUNES, y FUNES puede ir diciendo cuándo una contratación puede tener un posible riesgo de corrupción. Lo bueno de esto es que, fíjense cómo periodísticamente va alertando una redacción de, justamente le puede ir diciendo como, ojo con estos contratos, echales más ojo, miralos un poco más, porque acá probablemente algo no esté funcionando bien. Estas alertas, que yo les decía, las red flags, como están producidas con un algoritmo que es como un sistema de reglas por las cuales uno le dice, cuando miréis los datos, ten en cuenta esto, puede fallar, o sea, no es 100% certero. Entonces, esto no quiere decir que haya un sistema que evidentemente identifique 10 contrataciones como les ponga esa banderita roja, que esas 10 contrataciones sean objeto de, por ahí pasa corrupción, digamos, hay corrupción, sino que hay alarmas y el periodista tiene que mirar estas alarmas. Hago esta aclaración porque muchas veces hay como esa confianza ciega en, bueno, si el algoritmo me dijo que es así, entonces tiene que ser así. Y no, muchas veces por ahí puede haber una explicación en los pliegos que diga, bueno, si evidentemente pasa esto, este es el límite, pero como no se presentó ningún oferente y teníamos un solo proveedor, tuvimos que ir a contratarlo. Entonces, no olvidarse nuevamente como ese paso entre el dato y la historia, pero al mismo tiempo me parece que este ejemplo lo que hace es mostrarles cómo también uno puede con tecnología monitorear sistemas sin necesariamente estar encima del sistema todo el tiempo, ¿no? Y esto, o sea, sacaron un montón de historias usando esta aplicación, y esta aplicación, el código está abierto para que otras organizaciones lo puedan reutilizar. Es decir, cómo se programó o las reglas que se usaron están abiertas para otras redacciones. Nuevamente, estas son producciones que tienen mucho trabajo detrás, recursos en términos de perfiles distintos, pero por eso se las quise traer como al final, para mostrarles lo que se puede hacer, ¿no?, con tecnología. Pero también me parece que FUNES y Ojo Público muestran lo que se puede hacer en la región. O sea, hay grandes trabajos en Latinoamérica y no hay que mirar, digamos, New York Times, Reuters u otros grandes medios como para buscar grandes trabajos. Hay recursos muy buenos en la TAM, gente que está haciendo cosas súper buenas, e incluso esto, o sea, llegó a, bueno, hay un grupo de LSI que trabaja en inteligencia artificial, estuvo interesado en este proyecto, ahora una ONG en Noruega también quiere saber más cómo los periodistas están utilizando estos algoritmos para detectar corrupción. Digo, son cosas que trascienden fronteras y que pueden ayudar a cualquier redacción. Y de este proyecto, una slide chiquita para que vean, o sea, la complejidad. Ellos detallan en su metodología todas las fuentes de datos que utilizan y tienen fuentes de información de como proveedores, los sistemas de compras. También lo que hicieron fue combinar aportes electorales, entonces ver si una sociedad, un proveedor recibe un aporte electoral y gana contrataciones, y eso es una posible red flag. Digo, ahí hay que chequear, o sea, la típica que pasa en nuestra región, ¿no? Como que hay, se hacen elecciones y después de los aportantes de esa campaña o ese partido político empiezan a recibir contrataciones.
todas estas definiciones fueron definiciones, algunas que ya estaban en estos papers académicos que la persona había dicho, bueno, me parece que estas son alarmas, pero esto de los aportes electorales también es trabajo periodístico de decir, bueno, ¿qué nos suele pasar cuando encontramos corrupción? Y que en general puede estar relacionada a financiamiento electoral. Entonces, nuevamente, fíjense cómo se combinan distintas bases de datos como para llegar a hacer más sencillo el trabajo periodístico. Y después fíjense los indicadores de riesgo, que yo les decía bueno, cuáles son las red flags, o sea, cómo el sistema identifica que hay una posible, digamos, un posible caso de corrupción. Por ejemplo, si el contratista fue sancionado por el Tribunal de Contrataciones, o sea, si fue sancionado, tiene una sanción por la cual el Estado no lo puede contratar y aparece ganando una licitación, eso no está bien. El año promedio de los representantes legales, ¿por qué? Porque fíjense que muchas veces lo que sucede es que se forman empresas para ganar contratos. Entonces, si la fecha de formación de la empresa, la información disponible del representante legal es muy nueva, bueno, echémosle un ojo a esa contratación a ver qué es lo que está pasando. Número de empresas registradas en el mismo domicilio fiscal. Esto, ¿con qué tiene que ver? Con que a veces parecen que las contrataciones las ganan empresas distintas, pero todas esas empresas tienen un mismo domicilio, por ende, en general tienen un mismo dueño detrás. Entonces, sí. El señor Báez es un claro ejemplo de eso, ¿no? Me imagino. Exacto, sí, por eso digo, y cómo, o sea, nuevamente, cómo mirar estas cosas, ¿no? Como que los nombres de las empresas son distintos, pero si uno se mete más en detalle de los documentos, todas las empresas tienen la misma dirección. Entonces, en general, tienen el mismo dueño detrás y uno empieza a investigar, bueno, quiénes son los que están detrás. Entonces, el domicilio, que es algo que parece que uno nunca mira, cómo el domicilio puede ser también una posible alerta del sistema. Ahora, si uno también descarga una base de datos, supongamos que no tenemos FUNES, y vemos que una contratación hay distintas empresas, digamos, no le llama la atención. Ahora, combinando esa información de empresas con la información de direcciones, nuevamente se transforma en una bandera roja que alerta sobre que algo podría no estar funcionando bien. Todos estos indicadores pueden ser los mismos en sus países. Por ejemplo, si digo, en mi país no tengo abierto, no sé, información electoral. Bueno, no tenés información electoral de aportes de campaña, pero ¿qué otras cosas podrías cruzar vos? Por ejemplo, estoy pensando, si yo tengo los representantes de una empresa y tengo los familiares de todos los funcionarios públicos de mi país, y por ahí, si el listado de familiares, al cruzarse con el sistema de compras, me puede generar puede ser un indicador interesante para ver si, ok, no está el funcionario detrás de esa contratación, pero en el mismo ministerio está ganando muchas contrataciones una empresa de la hermana del ministro de esa empresa, de ese organismo. Entonces, a lo que voy con esto es que esto es completamente adaptable, los indicadores son contextuales y siempre tienen que ver con la información que yo tengo disponible en mi país. Puedo usar los mismos o puedo cambiar, pero piensen también en esos indicadores cómo podrían adaptarse a los contextos que son, o sea, eso es creo que siempre tienen que pensar cuando desarrollan estas herramientas de las posibilidades que tenemos en nuestros países también, ¿no? Hay veces que las bases están abiertas y otras no. Sí, perdón. El tinglado de Odebrecht puede ser un buen ejemplo para eso. Exacto, sí. O sea, digo, mucha de la corrupción pasa, bueno, a mí me gusta mucho el tema de las contrataciones, pero contrataciones públicas. Las contrataciones públicas, porque yo creo, hay varias explicaciones, pero para mí una de las cosas que suceden en la contratación pública es que es tan complejo y tan técnico que solo puede, o sea, como que encontrar estas cosas requiere de alguien que entienda cómo funciona el sistema. Nosotros trabajamos hace muchos años medicamentos de VIH con una organización, con Chequeado y con ASIG, la Asociación Civil Civil por los Derechos Civiles. Entonces, ¿qué nos pasó? Antes de llegar a desarrollar como la plataforma o el proyecto, fácil 3 meses entender cómo funcionaba el sistema. No solo cómo funcionaba el sistema de compras, o sea, cómo compra medicamentos el Estado. Y esta compra de medicamentos es igual para todos los casos o los medicamentos VIH se compran de otra manera. Por ejemplo, en caso de VIH, muchas de las compras, algunos países las realizan por el fondo rotatorio de la OPS. Entonces, hay compras que las hace el gobierno y otras que llegan por mecanismos internacionales. Pero por otro lado es
bueno, a ver, ¿cómo están hay patentes? Ok, ¿qué quiere decir una patente? O sea, hay un montón de cosas del sistema que uno tiene que averiguar, que imagínense lo que decimos siempre, un ciudadano de a pie, entender todo ese proceso. Entonces, la contratación pública da corrupción, por así decirlo, porque es tan técnico que solo poca gente lo entiende. Y esos sistemas creo que complejos, o lo mismo que hablamos de la deuda externa, también ahí nosotros tenemos como un deber, entre comillas, de meternos más en esos sistemas, porque justamente pasa corrupción, porque nadie está entendiendo cómo funcionan en esos sistemas. Así que nada, me parece un proyectazo este de Ojo Público a mí, y sigue teniendo como mucha repercusión. Preguntas acá, que vamos a pasar como a las últimas secciones. ¿Venimos bien? ¿Sí? Bueno. A ver, ahora sí arrancamos. Yo les dije que las clases están divididas por etapas de un proyecto de datos. Entonces, ¿cómo comienzan los proyectos de datos? Como otros proyectos periodísticos, hay que hacer mucho research previo. O sea, no hay una variación acá en términos de particularidades de cómo arranca el proyecto. Siempre ustedes, cuando están arrancando una historia, es, bueno, necesito saber cómo funciona el sistema, qué es lo que está pasando. Lo mismo con un proyecto de datos, que yo les decía con el tema de los medicamentos. Bueno, cómo funcionan los medicamentos, las compras de medicamentos, cómo funciona la contratación pública, entender cómo funciona el sistema. Ese es el primer paso. Y esto requiere mucho, voy a hablar muy argentino, mucho googleo, o sea, siempre lo que, cómo arrancamos una investigación es, bueno, a ver, ¿qué se publicó? ¿Qué se dijo? ¿Qué información hay sobre ese tema? ¿Y qué bases de datos hay sobre ese tema? Entonces, esperen que voy a ir cerrando pestañas para que me consuma menos, pero su primer aliado, digamos por así decirlo, son las búsquedas avanzadas de Google. Yo acá les dejé en la presentación un link. Hay distintas maneras de hacer las búsquedas avanzadas, que básicamente es segmentar la información que ofrece Google, vuelvo a hablar en criollo, para yo poder encontrar lo que estoy buscando. Este buscador de búsqueda avanzada lo que les va a permitir a ustedes justamente es ir generando esas segmentaciones de información. Por ejemplo, lo que le puedo decir es, mostrame las páginas que solo tengan estas palabras, y me va a buscar esas palabras exactas. No sé, por ejemplo, no sé, Romina Coleman. Entonces, tirame todas las páginas que digan Romina Coleman. No que digan ni Coleman Romina, ni Coleman, Romina, sino exactamente esa frase como la estoy escribiendo. Perdón, todas las palabras es cualquier palabra. Esta es la frase exacta del segundo campo que yo les decía. Búscame esta frase exacta, esto tal cual aparece. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes en las búsquedas tienen que ir de lo general a lo particular. Para mí primero hay que hacer un sondeo de, bueno, ¿qué es lo que hay? Y después ir más en detalle. Ejemplo, de acuerdo a cómo busquen, de acuerdo a los resultados que van a obtener. Entonces, si ustedes están buscando una sociedad, supongamos que la sociedad se llama, no sé, qué sé yo, ¿qué le puedo poner? Placard, no sé. Si ustedes buscan Placard SA, no van a obtener los mismos resultados que si buscan Placard S.A, que si buscan Placard Sociedad Anónima. Entonces, cuando están rastreando una empresa, cuando están buscando una persona, busquen esa empresa o esa persona en Google a través de distintas formas. Porque nuevamente los resultados van a estar condicionados a las frases, las palabras que ustedes usan para buscar esas personas. O pueden poner, por ejemplo, buscame esta frase exacta, no sé, yo voy a poner Placard, estoy como digo, siempre inventando, pero no me traigas ninguna página que incluya Argentina. No sé. Entonces ahí lo que estoy diciéndole a Google es, nuevamente, segmentame los resultados. O sea, buscame esto, pero no me traigas lo otro. Esta etapa de research requiere mucho tiempo, y en general es lo que más fiaca, como decimos, lo que más pereza le da a la gente hacer, ¿no? Pero es como, bueno, a ver, tenés tu tema, ok, ¿dónde está el foco? Entonces, ¿qué es lo que encontraste diferencial? Todo esto requiere no solo hablar con fuentes, o sea, esto no omite esa etapa de hablar con fuentes, sino que al mismo tiempo es saber qué se puede haber publicado de datos o de información estadística o lo que sea que yo puedo usar para mi producción. Voy a cerrar, perdón, sigo cerrando pestañas mientras. Entonces, eso es como el primer aliado. Yo lo que les quise traer acá, bien cortito, no lo voy a hacer para no marearlos, porque sé que esta clase es como mucha información. ¿Se ve mi pantalla ahí con los amarillos? Sí, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto.
Gracias. Entonces, hay muchos operadores de Google que son estas como reglitas que uno puede seguir para segmentar la información. Para mí los más... Sí. No se ve la pantalla. Ah, ¿no se ve? Esperen que vuelvo a descompartir. No, sí se está viendo. Yo sí la veo. Ah, ¿sí? ¿Sí? Ok, bueno. Sí, se ve. Yo no la Ahí. veo. Si haces clic sobre la imagen de la pantalla la vas a ver, Johan. ¿Cómo? Hace clic sobre la pantalla que te vas a ver en chiquito, quizás abajo. Ahí la vas a ver cómo agrandar. Ah, ok, ya, listo, gracias. Perfecto. Entonces yo les traje dos que son los más comunes, los que yo más uso, pero esto no, y algunos tips, pero no quiere decir que no haya más. Hay un montón de operadores de Google, o sea, de palabras claves que podemos usar para segmentar. No los quise marear, entonces traje como los más habituales. Primero, algunos consejos. Cuando busquen información en Chrome, o sea, en Google, usen Google Chrome, no estén logueados a sus cuentas de Gmail o abren la ventana incógnito, que ahora les voy a mostrar, para los que no sepan cómo se abre la ventana incógnito, y realicen las búsquedas en navegación privada. ¿Por qué? Porque los resultados que tira el buscador están condicionados también a búsquedas previas que ustedes hayan hecho. Entonces, si ustedes están logueados, hay como un análisis muy rápido de, bueno, qué buscó, y los resultados se segmentan de acuerdo a búsquedas previas. Entonces, es muy importante que o no estén logueados o, si no se quieren desloguear, usen la ventana de incógnito. Ya les voy a mostrar en 2 segunditos acá cómo es la ventana de incógnito. Tienen acá tres puntitos, y ahí cuando hacen clic, yo en estos momentos no estoy logueada, pero está la opción nueva ventana de incógnito, y ahí hacen clic y acceden a la ventana de incógnito. Eso como primer consejo, sugerencia. Después, esperen que vuelvo a presentar. Perdón que tarda un poquitito esto. Ver si es necesario el uso de VPN. Bueno, ustedes sabrán, hay países en Latinoamérica en donde los gobiernos o el servidor, vamos a ser más mundanos, digamos, el servidor detecta que la IP, es decir, que la dirección de sus computadoras, la localización no es del propio país, bloquea el acceso a ver páginas de ese gobierno. Por ejemplo, es muy común en Nicaragua esto. En Nicaragua es muy difícil ver la información de las páginas de gobierno, la que se puede encontrar en las páginas gubernamentales, porque es como si estuviera habilitada, se genera un sistema que solo se pueda ver para los que están geolocalizados ahí, en ese país. Entonces, ¿Puedo poner un ejemplo cercano? Sí, re. ¿Puedo poner un ejemplo cercano? No, por favor, o sea, contá, ¿qué es lo que te sucede? Digo que con relación a ese bloqueo de los países, yo creo que puedo poner un ejemplo cercano. Y sí, por eso digo, no es algo, o sea, como que hace unos pocos meses me enteré de esto y no lo podía creer, y digo, bueno, tenemos que estar al tanto de estas dificultades también como para ver también cómo buscamos la información. Entonces, muchas veces, al usar una VPN, que es esto que básicamente enmascara su dirección de la computadora y los geolocaliza en otro país, lo que ustedes pueden hacer es, buscan un país cercano a ese país, y muchas veces si no estás en el país, pero estás cerca de ese país, o sea, el sistema piensa que estás en otro país muy cercano, muy vecino, podés buscar información. Son cosas que tienen que tener en cuenta, digamos, más que nada cuando realizan están buscando datos en otros países que no son los propios, que en general son los que uno más conoce. Un tema también cuando están haciendo las búsquedas de información, piensen que por ahí hay información que no es pública en su país, pero que por algún convenio o por alguna ley de acceso a la información de otro país pueden buscarla en otro lugar. Por ejemplo, o porque hay un sistema que la reúne. En Argentina, por ahí, si yo quiero buscar todos como los documentos, como reportes como más diarios de YPF, es muy difícil de encontrar, pero como YPF, digamos, ¿cómo se dice?, aparece en la SEC en Estados Unidos, tiene que reportar diariamente, mandar reportes diarios a la SEC. Entonces, por ahí esa información o no está pública en un sitio de mi país, o tengo que hacer un pedido de acceso y son 30 días de acceso para poder acceder a esos datos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué no buscar como vías alternativas a partir de las cuales uno puede acceder a esa información? Lo mismo con sociedades de Argentina. A ver, hay un buscador de sociedades de Argentina, hay como información en distintos sitios, pero si estoy buscando una sociedad que, por ejemplo, yo sé que opera en Reino Unido,
Companies House en Reino Unido, por cada sociedad que toca piso UK, tiene que declarar sus filiales y dar información de esa sociedad. Entonces, nuevamente, ¿la información es pública en mi país? Sí, bueno, por ahí es un poquito más difícil de acceder. Si opera en Reino Unido, me voy al sitio de Reino Unido y busco la información en el sitio de Reino Unido. Como, nuevamente, como empezar a conocer un poco los sistemas de información para ver como qué es lo que uno puede acceder, cómo se pueden conseguir esos datos, ¿no? Lenguaje técnico, acá puse otra cosita. A ver, claramente muchos funcionarios públicos cargan los documentos usando el propio lenguaje que ellos tienen al interior de la administración pública. O sea, por ejemplo, si nosotros conocemos un programa como programa, no sé, programa de subsidio estatal, pero por ahí es programa de recuperación de... Muchas veces buscar en Google el nombre que usa el técnico, es decir, el nombre técnico del programa, les va a permitir encontrar más información que si usan el nombre coloquial de ese programa. Entonces jueguen con eso también de buscar unos primeros documentos, ver cómo se mencionan esos documentos, lo que ustedes están intentando investigar, y hacer búsquedas con los nombres coloquiales, pero también con los nombres más técnicos que usan los funcionarios públicos. Las comillas, ya saben, buscan términos exactos, un poco, no tienen que usar las comillas en ese buscador avanzado que yo les mostré. En el buscador avanzado es mucho más sencillo porque lo que dice es buscar estas palabras exactas. Entonces, con solo ingresar las palabras exactas es como si estuviera aplicando estas comillas. Lo que hacen las comillas en Google es justamente decirles, tráeme solo los resultados que tengan estos términos. Y ahí puse el ejemplo de Cristina Fernández, ¿por qué? Porque pueden buscar, nuevamente, el ejercicio de buscar de distintas maneras las cosas. Fernández de Kirchner, Cristina, Cristina Fernández. Muchos documentos públicos lo que hacen es poner los nombres de los apellidos de los funcionarios primero y los nombres después. Entonces, nuevamente, si yo busco Cristina Fernández, me va a generar una serie de resultados que es distinto a los resultados de Fernández de Kirchner, Cristina, o Fernández, Cristina. Otro operador común es usar cite. ¿Qué es lo que hace esto? Me trae resultados de Google que están vinculados solo a toda aquella información que está alojada en un sitio en particular. Entonces, si yo pongo site, sin el www, argentina.gov.ar, y pongo, por ejemplo, Cristina Fernández, me va a buscar todas las veces que aparece Cristina Fernández, todas las páginas en donde aparece, que están alojadas en el sitio de argentina.gov.ar. Es decir, este operador me limita las búsquedas a una página web en particular. Y también pueden hacer como más amplias las búsquedas, porque yo lo que puedo hacer es decir, buscame Google Cristina Fernández en todos los sitios que terminen en gov.ar. Ahí, ¿por qué estoy haciendo más amplio? Porque le estoy diciendo, todos los sitios de la Administración Pública Nacional que terminen en gov.ar, quiero que me mostres los resultados. En el primer caso lo que estoy diciendo es solo en este sitio. Entonces, esas, digamos, las terminaciones de direcciones de Internet de sus países pueden serles muy útiles para buscar información en las páginas de gobierno. Y después usar el operador FileType, que lo que hace es justamente es buscar tipos de archivos en particular, en este caso los ejemplos que yo puse en páginas en particular. En el primer ejemplo lo que estamos haciendo es, hola señor Google, por favor, tráeme todos los archivos PDFs, FileType 2.pdf, que estén alojados en argentina.gov.ar. Yo lo que hacía con eso muchas veces, hacía búsquedas semanales y ponía, tráeme todos los PDFs de argentina.gov.ar en esta fecha, en la última semana. Entonces era una manera de fijarme los últimos documentos que había subido el gobierno. Y muchas veces había historias en esos últimos documentos que habían subido. Porque muchas veces... Sí, perdón. Porque siempre se consigue algo. Sí, no, y además como que vieron que muchas veces la respuesta típica de los funcionarios es, pero nosotros lo publicamos en Internet. Entonces es una manera de indagar lo último que suben en Internet, segmentándolos por tipos de archivos y en un sitio en particular. Y también XLS, o sea, es una manera de encontrar bases de datos. Nuevamente, en gov.ar tráeme los XLS que haya subido, o sea, las planillas de Excel que estén subidas. Y por ahí podemos detectar que publicaron todos, no sé, los funcionarios que recibieron un subsidio por COVID. Estoy inventando, como digo siempre, pero digo, hay cosas interesantes que no necesariamente los gobiernos comunican, pero que suben en términos de reportes y se pueden encontrar con estos operadores.
Y otro tip que les quería dar es, lean las URLs, o sea, cómo están compuestas las direcciones de los sitios. Por ejemplo, en Argentina hubo un cambio, se usaba la versión en inglés para los sitios argentinos, era gov.ar, nosotros decimos B corta. Y en un momento se pasó a gov.ar B alta. Lo que, si uno busca, digamos, este operador que decíamos site gov.ar, me va a traer resultados distintos de acuerdo a la manera que busque. Había un documento que en su momento tenía que ver con la mesa de vudú, el escritorio de vudú del vicepresidente y presidente del Senado en su momento, que había adquirido para el Congreso de la Nación, que estaba en la denominación vieja de la URL, porque se había cargado antes del cambio, y no aparecía si uno buscaba con gov.ar en la denominación nueva. Entonces, nuevamente, va a haber documentos que ustedes van a encontrar que si sus gobiernos cambiaron la conformación de la dirección de Internet de gobierno, va a haber algunos que van a estar en las direcciones viejas y otros en las nuevas. Y leer estas URLs, por ejemplo, a mí ya me da, al entender cómo está construido, uno puede segmentar mejor las búsquedas de la información. Y después, el último consejo es, ojo con los buscadores de los sitios, porque uno en general lo que hace es, se mete al sitio donde quiere buscar la información y escribe en el buscador, por ejemplo, no sé, partidas presupuestarias. Esos digamos, box donde uno busca información, tienen programación detrás, claramente. Entonces, las cosas que se muestran y las cosas que no, también tienen que ver con cómo se haya hecho la programación de ese motor de búsqueda. Además de que obviamente muchas veces uno tiene todos los resultados en un sitio, pero es re complejo de leer y siempre Google ofrece más posibilidades. Entonces yo lo que recomiendo es, en vez de buscar adentro de estos sitios, hagan las búsquedas por afuera. Entonces ponen site argentina.gov.ar, informes al Congreso, por ejemplo. Entonces estoy buscando dentro de ese sitio, pero no estoy buscando dentro del buscador de ese sitio, que muchas veces no me muestra todo lo que tiene esa página web. Entonces, no digo que desestimen estas búsquedas, lo que digo es que siempre, nosotros decimos siempre es mejor buscar por afuera, porque la programación de estos box de búsqueda puede estar condicionada y los resultados que se muestran pueden no ser todos los que ustedes verdaderamente quieren encontrar. Mientras me tomo un mate, dudas, preguntas, hasta acá. Sé que muchas de estas cosas las sabían, ¿no? Romina, y la recomendación, por ejemplo, de usar el Google Data Search, ¿qué tanto lo recomiendas? Como ya este buscador especializado para solo datasets. Sí, a ver, a mí lo que me pasa es que muchas veces uno encuentra ahí como datasets más de otras regiones, ¿no? Yeah. Pueden ser útiles, pero sí, si lo van a usar, o sea, no lo descarten, pero si lo van a usar, corroboren la actualización, corroboren la fuente de información, y creo que es como que es mucho más general y acá, si realizan este tipo de búsquedas, pueden segmentarse e ir más en detalle de las cosas particulares o los datasets particulares de sus propios países. No, insisto, no digo que lo descarten, pero me parece que puede ser como una búsqueda más focalizada hacerla de esta manera. ¿Alguien más? ¿Estoy bien de tiempos? Digo sí, estoy bien. Una consulta. Me quedó la duda en la búsqueda de los PDF. ¿Eso es dentro de Google? Sí, vamos a hacer una. A ver, así también lo ponemos en práctica. Por ejemplo, yo puedo poner, les dije, site, se ve en mi pantalla, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Site, voy a poner senado.gov.ar. Primero hago esto. Perdón que está súper lento, ya lo escribí, pero tarda un montón. Doy Enter. Entonces, lo primero que tenemos que ver, fíjense que las URLs que me trae, o sea, los sitios todos terminan en senado.gov.ar. O sea, acá lo que le dije a Google es, tráeme todo lo que hay en senado.gov.ar. Fíjense, senado.gov.ar, senado.gov.ar, etc. Ahora, lo que le voy a decir es, tráeme únicamente los archivos PDF, file type PDF de senado.gov.ar. Fíjense que al lado de cada nombre de URL aparece el bloquecito de Google que dice PDF. Esto es un PDF. ¿Lo ven? ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí.
destinatarios secundarios, año de bicentenario, me trae versiones taquigráficas, todo lo que se subió en ese sitio en formato PDF. Esta búsqueda de traerme solo los PDFs de tu sitio es muy difícil de hacer cuando ustedes están en los sitios mismos. Por eso yo les recomiendo siempre hacerlas por afuera, es decir, en el buscador. Ahora, yo lo que voy a hacer es herramientas y lo que le voy a decir es, no, de cualquier fecha no, tráeme por favor todos los resultados de PDF de la última semana. Entonces, ¿qué me entero? Que solo se subió un PDF en el Senado en la última semana. Digo, por ahí, no relevante, pero por ahí encuentro un documento que dice gastos protocolares de no sé qué, y es un documento que nunca vi en mi vida, y que uno entrando a los sitios web es muy difícil que sepa dónde hacer clic, porque hay 800.000, digamos, secciones, y no tenemos fechas en los sitios web. O sea, en los sitios web en general no hay fechas de este documento lo subí en tal día, en tal otro. Entonces es muy importante hacer estas búsquedas por afuera y segmentar la información con estas herramientas de búsqueda avanzada. Hago clic, solo para verificar, en este caso ven que se me empieza a bajar el PDF. ¿Se entendió esto? También puedo hacer, tengo la última semana, puedo indagar si la última semana se subió algún archivo en Excel. No se subió ningún archivo en Excel. Así pueden buscar Word, etcétera, etcétera. Yo les dejé el link con cómo buscar también y hay les dice como todos los operadores y las formas en las que pueden buscar para encontrar más información de esto. Pero digo, esto es muy útil. Por ejemplo, nuevamente, ahora voy a borrar, dejo go.ar, en mi caso que es Argentina, perdón que está tardando un montón, senado.gov.ar, y le digo, bueno, tráeme de todo lo que es go.ar, tráeme únicamente los PDFs. Yo ya tengo segmentada la búsqueda de la última semana, entonces lo que quiero saber es, perdón que está tardando un montón, file type, está muy lento. Entonces lo que quiero saber son todos los PDFs que se subieron la última semana en todos los sitios de gobierno que terminan en gov.ar. Ojo con estas búsquedas, ¿por qué? Porque también los sitios de Buenos Aires, en este caso de nuestros más de localidades, terminan en gov.ar. Entonces puede ser como una ola de información y documentos. Pero digo, es muy útil para ver qué últimas cosas estuvieron subiendo y hacer un poco de un seguimiento, control de los documentos públicos. O sea, sirve mucho esto para buscar historias. ¿Alguna otra duda de esto? ¿Venimos bien? ¿Sí? Bueno, estoy pensando que hay una sola cosita que es mucha información que no vamos a ver esta clase. Vamos a hacer la parte de pedidos para la otra, pero les quiero mostrar, terminar esto de búsquedas avanzadas, darles otros sitios que les pueden servir. Vamos a ver algunas claves de pedidos de acceso, pero la práctica las vamos a hacer, y también para que ustedes tengan tiempo para pensar ideas, la clase que viene. Lo último que me olvidé decirles es que pueden buscar los sitios caché. ¿Ven acá mi pantalla que cuando uno busca sitios hay 3 puntitos al lado del sitio web? ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. Bueno, esos 3 puntitos, cuando ustedes hacen clic, les aparece esta pantalla del lado derecho, y la versión esa caché lo que hace es traer la última foto de ese sitio que tiene Google. ¿Cuándo pueden usar esto? Muchas veces vieron que hacemos clic en un sitio y dice página no encontrada. Página no encontrada. Entonces, cuando tienen esos casos en los que la información no está, el sitio no está más en línea, esta es una buena manera de ver qué había en ese sitio en el momento en el que estaba en línea. Hago una aclaración con esto. Se puede programar también que no se encuentre ni por caché la información. Entonces, digo, tengan en cuenta esto desde el punto de vista de que hay veces que puede funcionar y veces que no siempre funciona, porque se puede programar para que no funcione, efectivamente, y la persona no pueda acceder a los datos, pero en general se puede encontrar la información como la última foto que tiene Google de cómo estuvo ese sitio web antes de que lo bajaran. Y después, en el caso de que hayan bajado el sitio web, que también esto es como es una mega herramienta y muchos deben conocer, les dejé el link en la presentación también, se llama Wayback Machine. Lo que hacen acá es poder recuperar sitios de internet que se hayan dado de baja. Entonces, si ustedes, supongamos que, yo pongo el ejemplo de mi nombre porque es lo más claro, pero para que se entienda, pero supongamos que yo tenía un sitio que era www.rominacolman.gov.ar, y ese sitio ya no existe más.
Si ustedes escriben en Wayback Machine la URL, es decir, www.rominacolman.gov.ar, les va a traer un resultado con, y se los voy a mostrar en vivo, con distintas versiones de ese sitio, fotos de ese sitio en el momento que ese sitio estaba en línea, archive.org. Wayback Machine es archive.org también. Este es el sitio, se está viendo, ¿no? Sí. Sí. Entonces, yo sé que hay una página de gobierno de Argentina, que era la página de obras públicas, que era súper importante en su momento, que no existe más, se dio de baja, que se llama Minplan, por Ministerio de Planificación.gov.ar. Escribo el nombre de la URL ahí, hago Enter, y lo que me va a mostrar Wayback Machine es un calendario, esperen que va a tardar, con distintas como redondelitos en fechas puntuales. Ahora lo vamos a ver. Fíjense, ¿ven que hay redondelitos? Estos son momentos en los que se hicieron como screenshots de esas páginas, por así decirlo. Entonces, la primera información que tenemos acá es que claramente la página se dio de baja en 2017, porque fíjense que 2018 no hay información, 2019 tampoco, 2017 aparece la última barrita de los screenshots de la página. Se hicieron muchos screenshots en 2012, por ejemplo, y en 2011. Fíjense cómo el calendario empieza a mostrar que en estos momentos la página se hizo como, nuevamente, fotos de la página. Entonces, ustedes pueden hacer clic, y ahora les digo en qué circunstancias se puede usar esto. Puedo hacer clic en las fechas, en algunos casos va a tardar, en otros va a funcionar, ¿no? Esperen que está redirigiendo. Está tardando un montón porque está buscando en el archivo cómo se veía esa página web. Y les va a mostrar como si fuera, como les va a incrustar la página web en cómo se veía en ese momento. Fíjense. ¿Ven? La página aparece. Entonces, ¿en qué momento se usó esto? En el momento, por ejemplo, se usó Odebrecht, Argentina, en un momento tenía información publicada de todas las obras que había hecho en Argentina. Cuando se destapa todo el escándalo regional, se baja esa información de obras. Entonces, no teníamos manera de verificar o tener un listado certero de todas las obras. Lo que hicimos fue venir a archive.org, por más que la página estaba dada de alta, o sea, funcionaba la página, pero esa sección no estaba, y verificamos fotos previas de la página en momentos previos al escándalo. Nos fuimos a la parte de obras y encontramos todo el listado de obras que ellos decían que habían hecho. Entonces, no lo piensen únicamente para páginas que ya no funcionan más, sino que se puede utilizar esto también para páginas en las que secciones se dieron de baja a propósito o se cambió contenido. Y esto puede ser de gran ayuda para rastrear esos cambios en los sitios. Hay un post en GIJN que se los voy a subir al Classroom que explica un poco más, porque tiene un montón de funcionalidades esto. Yo estoy haciendo solo foco en la de las páginas web para que sea un poco más claro y no llenarlos de datos. Pero si se loguean también tienen otros accesos y otras búsquedas distintas no tienen que pagar, pero digo, tienen otras búsquedas distintas, mayor capacidad de búsquedas que si están no logueados, por ejemplo. Pero les voy a dejar esa información en el Classroom. Y volviendo acá, hay también, que les puse el link, no acá, sino en el Classroom, de cómo buscar algunas pistas que da Paul Myers, que es un periodista, de cómo buscar personas y empresas en Google. Da como algunos tips, algunos fueron los que nosotros repasamos acá, pero que pueden servirles en general para cualquier búsqueda que realizan. ¿Preguntas de este tema de búsquedas de Internet? ¿O les ha pasado, usaban estos operadores de búsqueda, conocían estos trucos? Las y los escucho. Ya sé que están cansados, pero para ver si se entiende, si los usan, los usaron. Romy, no, yo no conocía, o sea, quizás sí las búsquedas avanzadas de Google y eso, pero nada, mucha información que nos compartiste y que me parece fabuloso saberlo, porque nada, te da ideas y capaz que, no sé, volveré a buscar cosas que en su momento quizás me he preguntado y no sabía cómo buscarlas y ahora sí. Así que, sí, gracias. ojo, piénsenlo para sus vidas también. O sea, como yo digo, cuando uno está, claro, cuando uno está buscando cosas para uno también de trámites o digo, esto sirve para todos esos momentos también. Obviamente acá tenemos foco periodístico, pero si están buscando, van a viajar y cuáles son los requisitos de un país para la entrada ahora con el COVID, ver las últimas versiones, si hubo modificaciones, como que ayuda un montón a
digamos, para la vida misma, como digo yo. Pero digo, de nada, y como que nada, me alegra también que les sirva y que, digamos, son cosas que yo a veces pienso que esto es muy viejo para explicar, como que digo, ay, es como súper básico, pero la realidad es que muchas veces en el acelere de buscar cosas rápido y de, bueno, tenemos que hacer un proyecto, como que no se presta mucho atención a este proceso de búsqueda, y la realidad es que el que sabe buscar bien en Google, o sea, el que usa bien los buscadores, conoce las bases de datos públicas, tiene como una ventaja diferencial para también encontrar esas historias que no se están contando. Y les decía, voy a la última parte de pedidos de acceso, que solo vamos a ver tips y no vamos a hacer el ejercicio porque es muchísima información, así los libero rápido, pero ya vimos, o sea, esta parte de research de, bueno, cómo tratar de encontrar los archivos o los documentos cuando los datos están, y ahora la segunda parte de research es cómo buscar esa información o lograr traer a la redacción o a nuestro trabajo esa información cuando los datos no están. Esto se puede hacer siempre que claramente los países tengan normativas de acceso a la información, y también, nuevamente, piensen en esos casos en los que su país no tiene normativa, pero por ahí en un país tercero pueden usar la normativa para conseguir información de su propio país. Lo dijimos al principio, pero todo esto los pedidos de acceso tienen un costo en la investigación. Yo siempre hablo de costos de la investigación. Los costos son los días que ustedes van a tener que tener para esa investigación porque están esperando respuesta del gobierno. Entonces, vamos a ver en una slide que está más adelante, pero tengan un plan B cuando tengan que hacer pedidos de acceso. O sea, piensen, voy a sacar mi parte pesimista, piensen en peores escenarios. ¿Qué pasa si no consiguen los datos? ¿La nota se sigue sosteniendo? ¿La producción de datos se sigue sosteniendo? ¿Hay alguna otra manera de que si no consigo los datos pueda colaborar o ver algún proyecto colaborativo que se esté desarrollando para ver, o sea, usar esos datos y no usar los datos públicos porque no se me abrieron? O sea, no hagan depender, porque he visto muchos sumarios que se presentan a editores que ese sumario, la nota entera, depende de que el pedido de acceso a la información sea exitoso, por así decirlo. Entonces, si la información no se abre, se cae la nota. Entonces, piensen en estas cosas también, que es una estrategia más, pero es una estrategia que puede fallar por más que ustedes hagan un pedido de acceso a la información brillante. Entonces, son sugerencias también desde la práctica, indicar claramente qué quieren pedir y de qué periodo. O sea, vi un montón de pedidos generales del estilo, por favor, entregar todos los datos del programa de relevamiento de X cosa. Por ahí ese programa de relevamiento nació en 1920. ¿Para qué quieren los datos de 1920? O sea, por ahí sí los quieren para una investigación posterior, pero piensen que si ustedes no tienen un foco en términos de periodo claro definido, quien está respondiendo a ese pedido de acceso a la información es probable que tenga que hablar con varias agencias para reunir los datos que ustedes quieren. Eso requiere más tiempo interno para conseguir la información, y eso atenta contra los tiempos periodísticos de ustedes. Entonces, cuando ya approachean, por decir así, como se acercan para hacer un pedido de acceso a la información, ustedes tienen que tener bien en claro qué quieren generar con eso, o sea, qué datos quieren sobre eso. Entonces, el periodo de tiempo es muy importante. Y otro tema es que hagan estos pedidos de acceso a la información después de que hacen este research previo, que estuvimos viendo de algunos tips de cómo buscar datos. ¿Por qué? Porque me acuerdo que nosotros en Data teníamos muchas consultas se acercaban periodistas y necesito saber qué presupuesto tiene esto, me tenés que ayudar a hacer el pedido de acceso a la información. Y todo lo que es presupuesto, por ejemplo, y ejecución presupuestaria en Argentina es la información más desagregada y más actualizada que se pueda conocer del Estado. Todos los días suben información. Entonces, ¿qué pasa si yo no conozco que eso se publica y básicamente estoy esperando 30 días una respuesta a un pedido cuando la información está online desde el día 1? Entonces, muy buen research previo. Si ustedes no encuentran nada en Google, por ahí hablar con un experto que les diga que esa información efectivamente no está publicada antes de hacer el pedido de acceso a la información, pensando en los costos de la producción periodística. Después, aclarar bien el detalle de lo que van a pedir, porque he visto también muchos pedidos con quiero toda la información. ¿Qué es toda la información? Puedes tener reportes, auditorías, informes trimestrales, no sé, evaluaciones de jefes, no sé, ¿qué es toda la información? Entonces, este research previo también de ver algunos documentos públicos sobre el tema, ver cómo construyen los informes, ver las tablas, ver cómo mencionan los temas, les ayuda a ustedes a segmentar lo que quieren pedir. Entonces,
por ahí lo que quieren son estadísticas de casos de X y X cosa. Bueno, no quieren todas las estadísticas que se están generando. Entonces, segmenten bien los temas, aclaren bien los periodos de tiempo y tengan muy en claro, o sea, piensen que ustedes se tienen que convertir como en expertos de ese tema de que quieren preguntar. Esto es una novedad, pedir datos y no opiniones. ¿Qué opina el gobierno de tal cosa? Por ahí los cuelgan 15 días y al día 15 les dicen, hola, esto no es un pedido de acceso a la información. O sea, se piden documentos y esos documentos no piensen solo en papel o en temas digitales. Documentos son fotos, por ejemplo. Si hay un archivo de fotos y digamos que acá hay en Argentina, ustedes podrían pedir fotos o si hay grabaciones históricas. O sea, no se limiten únicamente a documentos PDF. Volviendo a ser concreto y específico, lo más claro posible el pedido. Nuevamente, desde el lado de la experiencia, ¿qué es lo que sucede? Cuando ustedes hacen pedidos de acceso a la información de 2 hojas, en general hay 2 problemas, o una hoja completa súper larga. Una es que no investigaron bien el tema, entonces tienen muchas preguntas porque no saben absolutamente nada del tema. La otra es que hayan investigado bien el tema y tengan muchas preguntas, pero cuanto más preguntas se suman a un pedido de acceso, en general lo que sucede es que el gobierno tiende a responder muy bien la 1 y la 2 y el resto, bla, 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 o sea, zaraza, y no tenemos toda la información. Entonces sean estratégicos. Si tienen 10 preguntas, investigaron bien el tema y hay 10 cosas que quieren conocer muy bien, ¿cuáles de esas cosas son las más importantes para hacer en un primer pedido de acceso a la información y tener como un producto mínimo para hacer la producción? Y en todo caso, después cuando llega la respuesta, vuelvo a preguntar porque sería buenísimo, pero digamos, ¿cuál es como lo más básico que tengo que saber de eso? Una cosa es que, porque les digo porque lo he intentado, en general no sirve separar los pedidos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, voy a hacer esto. Presento un pedido hoy, meto mis 5 preguntas y espero 2 días y meto el segundo pedido y meto las 5 preguntas. Entonces, en realidad metí todas las preguntas, pero en distinto momento. No funciona en general porque, por lo menos de mi experiencia acá, porque todos los pedidos sobre un mismo tema van a un mismo funcionario. Entonces les están generando la misma carga inicial que ustedes querían evitar, porque el funcionario lo que va a hacer es ver y decir, ah, pero esto es el mismo tema y pregunta distintas cosas del mismo tema, todo el expediente en uno. Y es un único expediente y voy a tener, o sea, va a tener que hacer esas 10 preguntas que ustedes tienen y se va a tomar todos los días que se quiera tomar porque en general hacen mucho uso de prórroga de manera no excepcional, si bien la normativa es excepcional. Entonces, nuevamente, concreto, o sea, bien al grano, y sirve mucho que ustedes usen el lenguaje técnico de los funcionarios. Es decir, si un programa se llama, ustedes coloquialmente le dicen programa CUNITA, pero el programa es programa de reinversión no sé qué, pregunten con el nombre técnico, porque el funcionario les suena mucho más rápido y sabe a qué se están refiriendo y se evitan de pedirles aclaraciones. Y 2 cositas más, vamos a ver casos la clase que viene y el ejercicio, pero revisen si las leyes les permiten pedir, especificar formatos. Por ejemplo, acá en Argentina, si el gobierno guarda los datos en planillas de cálculo, se pueden pedir las planillas de cálculo, es decir, los Excel. Entonces no tienen ese paso de PDFs a Excel, de me diste los papeles, venía a buscar los papeles, o sea, les puedo especificar. Y lo que les decía, el plan B, no hacer depender la historia del pedido de acceso a la información, o sea, tengan otras posibles cosas para, digamos, para poder arrancar el proceso. ¿Dudas, preguntas hasta acá, ya para ir cerrando? Quedan 4 minutitos, súper puntual. ¿Cómo está el mate, Romina? Una muy buena pregunta, la mejor pregunta de la clase esa. Ya a esta altura está horrible, pero yo suelo tomar mate feo, o sea, mate lavado. Eso soy terrible, no hago buenos mates, así que no me miren como de Argentina típica. Terrible. ¿Qué más? A ver qué dudas tienen. Ahí voy a revisar el chat solo por las dudas, a ver si hay algo más. Tenemos muchas informaciones, pero son informaciones muy importantes para el ejercicio. Sí, sé que es mucha data y mucha junta, por eso perdón, trato de como de ir despacio y algunas cosas como dejamos esto de los pedidos de acceso a la práctica para la próxima clase porque es mucha información junta. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene preguntas, dudas?
por ejemplo, en el caso de La Nación, cuando vos trabajabas ahí, ¿qué herramientas usaban para el procesamiento de datos? Muchas, o sea, la mayoría gratuitas. O sea, por ejemplo, cuando venían PDFs o I Love PDF o herramientas así de cómo extraer herramientas, la típica, ir a Google, herramientas para extraer tablas de PDFs. O, por ejemplo, en ese caso, Tabula, que es gratuita, que la desarrolló Manuel Aristarán, que es un chico de Bahía Blanca acá, en una fellowship de Open News. Esa funciona muy bien cuando tienen informes de 20 hojas y tienen que seleccionar solo tablas de las 20 hojas. Después Excel, que también sigo usando acá en NoCCRP, SQL, Google Spreadsheet. Para mí Google Spreadsheets es una de las herramientas más, Google Sheets, más importantes para trabajar también colaborativamente. Vamos a tener una clase de algunas fórmulas o trucos básicos de Google Sheets, por ejemplo, de cómo traer tablas de páginas web y que se queden en el Google Sheets o cosas así. Por eso digo que como que sí, claramente depende del tipo de proyecto, hay ciertas herramientas que son pagas, pero la realidad es que la mayoría de las producciones de datos se pueden hacer con herramientas gratuitas. ¿Y en qué casos, por ejemplo, sí, se utilizan herramientas que necesitan saber de código? O sea, tener conocimiento de código. Y, por ejemplo, cuando te pongo el ejemplo más claro de datos de COVID, la base es tan grande de información, o sea, son tantos los registros de datos que es imposible en una planilla de Excel porque Excel corta al 1,5 millones de datos, de registros. Entonces, por más que tengas las habilidades y todo, no los puedes analizar ahí porque o sea, ¿qué va a pasar? Si vos bajas una base de 4 millones, al 1,5 millones se te corta y no vas a tener el resto de los registros. Entonces, en esos casos tenés que pensar en qué herramientas te pueden servir para poder procesar esos datos. Pero nuevamente, en ese caso incluso es una herramienta gratuita. Entonces, sí, hay herramientas pagas, sí, obvio. Pero en la mayoría, creo que es más, La Nación usa Tableau Public, que sigue usando hace años la versión gratuita, no usan versión paga. Entonces también como que piensen eso, estoy viendo ahora, respondo lo de R o Python, piensen eso también nuevamente creo que hay como un mito de pensar que si no no pagás softwares o programas no podés hacer periodismo de datos. Y muchas bases que tenemos en nuestros países también son chiquititas, otras no, pero en general se pueden hacer con herramientas gratuitas. Respecto a R o Python, es muy bueno para analizar datos. Voy a contar mi experiencia. Yo tengo como más un perfil híbrido, no soy el perfil técnico de una redacción en términos de periodismo de datos. Si ustedes van a Europa o Estados Unidos, el periodista de datos es una persona que en general tiene mucho background técnico y además se escribe historias. En Latinoamérica, por cómo está la información, lo que uno tiene son lo que necesita es entender cómo funcionan los sistemas, tener habilidades técnicas, pero no ser completamente técnico, porque, digamos, hay un montón de cosas que también requieren como de skills distintas. Para mí es buenísimo si ustedes aprenden R o Python, les va a ayudar un montón. Yo en estos momentos estoy estudiando SQL y les digo que empecé con videos de YouTube, empecé a googlear directamente de cuáles son los mejores cursos de SQL para aprender gratuitos y hay un montón de herramientas que son gratuitas y que las pueden aprender. Se requiere de mucha paciencia y en nuestras profesiones yo sugiero siempre que se pueda, bloquéense agenda fija por semana para capacitarse. O sea, si ustedes se quieren capacitar, quieren aprender R, bueno, 1 hora por semana, como oblíguense ustedes a estudiar, porque es muy difícil que las tareas diarias no se metan como, obviamente, en toda nuestra agenda y que el curso quede ahí como olvidado porque uno no tiene tiempo. Y estas herramientas requieren de mucha paciencia. Yo por lo menos me estoy dando cuenta de eso, como que digo, no es el típico proceso en el que uno mira y dice, ya está, sino como que haces un query, hay un error, ¿dónde está el error? No encuentro el error, porque estamos acostumbrados a sacar todo rápido ya, y esto requiere como que bajemos, tengamos paciencia y miremos lo que estamos haciendo. Pero sí, sirve un montón, mientras más sepan estas herramientas, mejor. Cual no quiere decir que todas las personas en una redacción, yo estoy totalmente en contra de eso que se dice, todos deberían saber programación. No todos deberían saber programación, y uno no tiene que estudiar las cosas que no les gustan, digamos. ¿Qué más? Ya estamos, me pasé 2 minutos. Jorge, te dejo a vos entonces. No, al contrario, Romina, muchísimas gracias. Creo que información muy valiosa e introducción que nos das
para esta temática, quizá para muchos de pronto saturada, ¿no? Sentirán que es demasiado, es muy nuevo quizá para algunos el adentrarse al mundo de la data, pero bueno, creo que ahí tenemos un desafío. Nos veríamos la próxima semana, igual en punto de las 7. De hecho, ya estarán por liberar la encuesta ahorita para que puedan responderla también y evaluar a Romina en esta primera sesión, información que le será también a ella de mucha utilidad para la evaluación de su propio curso, y pues invitarles a que ya vayan, descarguen los documentos que Romina nos ha compartido en el Classroom. Ahí están unos handbooks muy interesantes que seguramente van a tener que de pronto explorar con más detalle, pero bueno, Romina, muchísimas gracias por esta primera sesión y nos estaríamos viendo el próximo sábado. Perfecto, y muchas gracias a todos y a todas. Un placer. Gracias. Que tengan un excelente día. Por favor, les estoy dejando en el chat la encuesta para que la llenen antes de salir de la sesión. Sí, ahí ya están colocando el Google Forms. De todas maneras, se los estaré pegando en el chat de WhatsApp por si alguno no lo logra captar. Perfecto, gracias. Gracias. Muchas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego. Chao, gracias. Buen día.